Muchísimas gracias y antes que todo quiero agradecer a todos a ustedes el último día de congreso que estemos por acá. Las alternativas quirúrgicas de la reparación de la hernia compleja, podríamos hablar un congreso solo de estas alternativas. Podríamos pasarnos acá horas hablando y viendo casos, y voy a tratar de hacer un paneo general de todo lo que estamos haciendo para reparar lo que es una hernia compleja. Cuando hablamos de hernia compleja, dice uno, bueno, ¿qué es una hernia compleja? Digamos, esta imagen que tiene acá se las traigo a presentar porque cualquiera que hubiera llegado, digamos, a evaluar a esta paciente al consultorio porque tiene un antecedente de una cesárea y de una resección de un granuloma que hizo en la pared abdominal, vemos que tiene una deformidad en la pared abdominal. Y alguien podría decir, es una hernia incisional chiquitita, reparémosla así rápido. Sin embargo, no, esta lo que tiene es una denervación de la pared abdominal provocada por cuando le resecaron el granuloma. Lo que pasó es que se denervó la pared abdominal y él tiene un abombamiento por denervación. Entonces se dan cuenta que no es lo que se ve. Uno lo puede ver muy sencillo, pero realmente no es sencilla la resolución de estos casos. Este es otro caso que también podría decir uno, bueno, esa es una hernia umbilical y rapidito le ponemos una malla y se acabó el problema, pero no. Esta es una diástasis de los rectos asociada a una hernia epigástrica y es un trabajador del campo que carga entre 1 y 2 quintales en cada traslado que hace de su mercadería. O sea, cambia completamente también el abordaje que le podamos dar. Entonces, ¿qué se consideran hernias complejas? La hernia compleja es aquella que por su localización, tamaño y defecto herniario, dimensión del saco herniario y todos los procesos que presenten alrededor de él, va a necesitar una prehabilitación y un manejo especial del caso. ¿Qué se consideran hernias complejas? Pues defectos con márgenes óseos. Estos pacientes con colecistectomías previas que han hecho una hernia, realmente es catastrófico para el paciente poder presentarse, digamos, con estos casos. Defectos mayores a 10 centímetros, pacientes que, digamos, realmente, digamos, se desconoce cuál ha sido la técnica quirúrgica que han utilizado para poder cerrar la pared abdominal, pero así es como llegan, con defectos arriba de los 10 centímetros. Cabe mencionar que cuando tenemos defectos arriba de ese número, ya por vía laparoscópica, pues realmente ya no los podemos abordar, porque los defectos son demasiado grandes y estos son los casos que debería de usarse un robot para poder hacer una reparación adecuada. O tener estas catástrofes también, que son secuelas de abdómenes abiertos, que llegan buscando, digamos, alguna solución al caso y empiezan a ir de hospital en hospital y clínica en clínica, hasta los comentarios de decirle, mire, quédese así, no hay nada más que hacer por usted. Estos casos con hernias paraestomales también son casos bien complicados y bien difíciles, porque van a tener, aparte de cargar un estoma que es suficientemente molesto, el poder tener una hernia en línea media y paraestomal. Son casos que son sumamente complejos, que debemos estudiarlos bien y hacer un plan quirúrgico para ellos. Hernias con estomas, hernias con fístulas enteroatmosféricas, y todos estos pacientes pues obviamente necesitan que les pongamos atención. ¿Qué es una hernia con pérdida de dominio? Estamos hablando un poquito de conceptos generales y básicos, porque tenemos que entender que la hernia compleja ya es una patología aparte. La hernia con pérdida de dominio es una hernia que su contenido en el saco herniario va a ser del 50% o más de lo que es la cavidad abdominal. Por ejemplo, este tipo de pacientes, o este paciente que se presentó a la consulta con una diástasis de los rectos, alguien le dijo, yo se la reparo, y lo han reparado, tratado de reparar 4 veces, y después de hacer una diástasis,
tenemos esto. Entonces son pacientes con pérdida de dominio. La pérdida de dominio que puedan tener estos pacientes va a tener mucha repercusión en lo que es su vida diaria. Estos pacientes realmente no pueden trabajar. Estos pacientes no pueden tener una vida normal en casa, mucho menos este tipo de pacientes. Que pensar que, digamos, es una hernia inguinal, se considera que es una hernia con pérdida de dominio. Y la forma de abordarlo probablemente va a ser con una técnica de Lichtenstein, pero tenemos que preparar a este tipo de pacientes. El gol estándar para poder hacer un plan con ellos va a ser la tomografía abdominal. ¿Para qué nos sirve la tomografía? Yo creo que ya lo hemos hablado. La tomografía vamos a tener que utilizarla para poder medir el complejo muscular, ver la localización, ver los bordes óseos que tengamos y incluso podemos ayudarnos con otras especialidades, por ejemplo con ortopedia, para que le pueda poner unos fijadores, por ejemplo, al hueso. Este es un caso en el que se tuvo que hacer una perforación y colocar unos botones de los que usa ortopedia para poder hacer los ligamentos, para poder anclar la malla, porque no tiene, digamos, un tejido muscular a donde poder anclarlos. Cuando hablamos de pérdida de dominio, aparte del diagnóstico que sabemos que es el 50% del saco que va a salir todas las asas intestinales, tenemos que medir lo que es el índice de Tanaka. El índice de Tanaka lo que es que hace una volumetría tomográfica, obviamente, del defecto, y si esta está arriba del 35% lo consideramos como una pérdida de dominio. Él es el doctor Tanaka, acompañado de la doctora López, quien nos acompaña en la unidad. Entonces, ¿cómo se hace la reconstrucción? Pues se hace tomográficamente en un programa que realmente es gratuito. Los insto a que lo bajen en sus computadoras, Sorus o Siris. Son dos que se pueden utilizar, y lo que se hace es una reconstrucción en 3D de lo que es el volumen, y por mediciones obviamente volumétricas vamos a tener el porcentaje y así poder clasificarlo si es un paciente con pérdida de dominio. ¿Cuáles son los cambios que tenemos con estos pacientes a largo plazo? Son pacientes que van, por el peso que va a ejercer el saco hacia adelante, van a tener problemas en columna. El saco va a ser tan grande que muchos de ellos van a tener el intestino grueso, no va a tener músculos rectos que van a servir para muchos efectos, como por ejemplo la micción, para poder defecar, para poder levantar un simple objeto que se caiga. No tiene un soporte de la pared abdominal, y entonces esta es una justificación para poder ponerle atención a este tipo de pacientes. Hablemos de prehabilitación en hernias. La prehabilitación en hernias es todos los cuidados que vamos a tener para lograr un éxito en la cirugía que vamos a planificar. La prehabilitación en hernias debería ser a todo nivel, no solamente en hernia compleja. Debería de ser desde una hernia umbilical, una hernia inguinal. ¿Y en qué consiste básicamente? Primero, estabilizar enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas como diabetes, por ejemplo, debemos de mantenerlos con una hemoglobina glicosilada abajo de 6. No con el hecho de tener una enfermedad asociada lo consideramos como una hernia compleja. Es inherente a esta situación. O sea, todo paciente que vamos a someter a una hernioplastia deberíamos de mantenerlo compensado en un estándar en su diabetes, por ejemplo, ¿verdad? La dieta, aumentamos lo que es proteína, iniciamos zinc y vitamina C. ¿Con qué fin? El poder lograr una mejor cicatrización. Actividad física, los pacientes, a pesar de tener una hernia, los mandamos a hacer ejercicio, no ejercicios de peso, pero sí estos pacientes deben empezar a hacer una actividad física, por lo menos caminar 30 minutos 3 veces por semana, para poder mejorar su capacidad vital. Y asociado a eso, iniciarles un programa de terapia respiratoria en casa con terapia incentiva, porque esto lo van a tener que hacer
a posterior de la cirugía. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Muchas veces ni siquiera lo preguntamos. El paciente llega con una pequeña hernia umbilical que después se puede convertir en una hernia gigante solo con el simple hecho de ser fumador. Entonces, dentro de la historia clínica debemos incluir el preguntar: ¿fuma? ¿Cuántos cigarrillos al día? Porque la nicotina lo que tiene es un efecto de mala cicatrización, en resumen. O sea, el paciente que fuma, mala cicatrización. ¿Cuánto tiempo debería dejar de fumar para que nosotros podamos ofrecerle una cirugía? Entre 6 y 8 semanas. Si el paciente dice: mire doctor, yo no puedo dejar el cigarro, ok, sus posibilidades de que la hernia pueda recurrir son muy altas, pero ustedes ya se lo explicaron. Es diferente la prehabilitación en hernia compleja que en la hernia convencional. Todo lo que ya hablamos en hernia normal lo vamos a hacer para hernia compleja, pero vamos a utilizar algunas ayudas, sobre todo si son con pérdida de dominio. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso pues sería la administración o la colocación de lo que es el neumoperitoneo progresivo. ¿En qué consiste esta técnica? En la región subcostal del lado izquierdo principalmente colocamos un catéter. Nosotros utilizamos un catéter subclavio, puede ser de 1 o de 2 o de 3 lúmenes, puede ser por vía Seldinger. Regularmente lo hacemos, los que hacemos laparoscopía, es como que estuviéramos haciendo una punción con la aguja de Beres, y a través de eso introducimos la guía y va el catéter adentro, o se puede hacer también guiado por ultrasonido. Y después de colocado el catéter, lo que hacemos es instilar aire ambiente a razón de 800 a 1000 cc al día. Estos pacientes pues obviamente deben de estar protegidos con heparinas de bajo peso molecular, deben de tener medias antitrombóticas y no podemos mantenerlos en reposo. El paciente va a casa, va a hacer sus actividades, lo mandamos a caminar 15 minutos. La medida de los 800 a los 1000 cc que introducimos de aire puede variar. Una de las, digamos, de los signos que uno dice mejor paro acá es que el paciente se queje que me duele el hombro. Entonces, al decir, mire, me está doliendo el hombro, ok, perfecto, lo dejamos y le vamos enseñando al paciente que lo haga en casa. Y nosotros lo citamos, digamos, un par de veces a la semana para estarlos vigilando, y el paciente pues lo hace en casa, o alguien de la familia aprende, digamos, a ver. ¿Cómo vamos a ver esta situación? Pues sí, es impresionante realmente ver cómo crece el abdomen. ¿Y con qué fin hacemos eso? De mejorar la circulación del mesenterio, nos ayuda a que las adherencias se puedan ir disipando un poco, y que nos ayude mejor a crear espacios mucho mejor para hacer una disección. La toxina botulínica ha venido a revolucionar realmente lo que es el manejo de este tipo de hernias. Quien lo empezó a utilizar, digamos, como ya una técnica en pared abdominal fue el doctor Ibarra. Es un cirujano plástico que trabaja en Guadalajara, y él pues obviamente no con visión de hacer cirugía plástica, de hacer abdómenes plásticos, sino él en la unidad de pared abdominal en el hospital donde está, empezó a utilizar esta toxina. ¿Con qué fin? De ser el mejor aliado y a darle una elasticidad a lo que es la pared abdominal. ¿Cómo actúa la toxina en estos casos? Pues la neurotoxina bloquea la liberación de acetilcolina y las terminaciones nerviosas, y elimina la actividad eléctrica del músculo, logrando que haya una relajación, que haya una flacidez del músculo, disminuyendo el espesor y el tamaño de los músculos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un músculo elástico, y con eso vamos a poder afrontar de una mejor forma, y va a tolerar mejor el paciente el afrontar los espacios, provocando una menor dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que hacemos? Punción directa, guiado por electromiografía o guiados por ultrasonido. Hace 4 años que digamos empezamos a utilizar el medicamento, la ayuda de la toxina.
marcábamos 5 puntos nada más en lo que es la región lateral de la pared abdominal. Actualmente ponemos 10 puntos de cada lado. Antes utilizábamos 50 unidades de cada lado de toxina botulínica, hoy estamos utilizando entre 100 y 200 unidades por lado, porque con eso vamos a tener un mejor efecto. ¿Cuál es el efecto que nosotros necesitamos? Es desde el día 0 que la instalamos, vamos a tener el efecto de la toxina hasta 4 semanas, es el mejor tiempo para poder operar. Entre 4 y 6 semanas vamos a tener el pico máximo de efecto de la toxina, que es cuando debemos operar a los pacientes. Y máximo 6 meses vamos a tener el efecto ya pasó de la toxina, digamos, y entonces ya la pared abdominal pues va a volver otra vez a tener el tono que ya tenía. Entonces la punción directa nosotros aprendimos a hacer pues así, a punción directa, sintiendo digamos con la aguja cómo va, y la localización donde debe de ser específicamente en los complejos musculares. Anteriormente, cuando aprendimos a colocarla, lo que hacíamos era colocarla en los espacios que era del oblicuo interno y el transverso, porque por ahí pasa el paquete neurovascular. Pero realmente el mejor efecto es colocar la toxina en el músculo. ¿Y cómo vamos a saber realmente que estamos en el músculo? Pues esta es la técnica que utilizamos, guiada por ultrasonido con una aguja. Específicamente les recomiendo utilizar estas agujas que son radiolucentes porque son mucho más fáciles de verlas en el ultrasonido, y esto es lo que vemos, cómo va la aguja, va dirigida hacia el músculo, y ahí vamos a instilar. Depende de la dilución que nosotros hagamos, que puede ser desde medio centímetro, puede ser 1 centímetro para crear el volumen, pero ir dejándola en diferentes puntos para que la toxina se expanda y pueda hacer su efecto. Hay que colocar bilateral, no colocamos solamente del lado derecho o del lado izquierdo. Este es el efecto que conseguimos ya en un transoperatorio. Vean, la pared abdominal se vuelve completamente flácida, y eso nos da ventaja porque podemos afrontar la pared abdominal de una mejor forma o ayudarnos con alguna técnica más sin hacer disecciones extensas de colgajos, minimizando aún así el uso de drenajes en este tipo de pacientes. Este es un nuevo concepto que es el neumoperitoneo abreviado, que es lo mismo que ya vimos, lo único que varía es el tiempo. Cuando hablamos de neumoperitoneo, lo que hacíamos era infiltrábamos al paciente y colocábamos el catéter, y 30 días hacerle la insuflación. Es demasiado tiempo, porque muchas molestias para el paciente. Entonces ahora es el neumoperitoneo abreviado. ¿Y qué es? Es hacer una infiltración de la toxina 3 semanas y hacer un neumoperitoneo a la 3ª semana durante 1 semana. Y con eso hemos logrado disminuir mucho las molestias y hemos creado pues obviamente espacios muy buenos para poder hacer una reparación. Este es un paciente con un neumoperitoneo abreviado, un paciente que se le hizo una apendicectomía abierta, desarrolló una hernia, y esa es la disección del saco. Era un defecto que realmente tal vez no era tan grande, ya visto ya en la disección. Sin embargo, por ahí protruía más o menos el 40% del contenido de la cavidad abdominal. Entonces estos son casos en que hay que colocarles incluso una doble malla por la flacidez que tiene ya de todos los tejidos y el peso del paciente. Colocamos una malla en la parte retromuscular, hacemos la reparación y podemos colocar una segunda malla por encima. Cerramos y este es el resultado de del posoperatorio. Estos métodos adyuvantes transoperatorios son técnicas que nos van a ayudar a hacer una mejor reparación. Sin embargo, no podemos planificarla al paciente antes de la cirugía. O sea, no podemos tener un paciente con estas hernias y decir, le voy a hacer una reparación con liberación de componentes anterior a posterior. Tenemos que hacer lo que en el momento podamos realizar, y tenemos estas ayudas, lo que es la separación anterior de componentes,
la liberación del músculo transverso, hay un traslape de estructuras aponeuróticas y sacos herniarios, incluso podemos llegar hasta resecciones intestinales si fueran necesarias. Entonces, ¿cómo hacemos la separación anterior de componentes? Se puede hacer tanto por vía abierta como por vía laparoscópica. Y lo que hacemos es un avance de la pared abdominal de más o menos entre 4 centímetros, que puede ir desde el xifoides hasta 10 centímetros en la parte media, liberando del lado derecho. Y del lado izquierdo tenemos otros 10 centímetros, entonces podemos tener un avance bilateral hasta de 20 centímetros para poder cerrar la línea media. O sea, es una muy buena opción para poder afrontar las líneas medias. Alguna desventaja es de que sí tenemos que hacer algún colgajo un poquito mayor y tenemos que conocer muy bien la anatomía de la pared abdominal para saber en dónde realizarla. Este es un caso con un tumor de la pared abdominal. Es un paciente con una colecistectomía de hacía 2 años. En la patología de la vesícula biliar reportaron un adenocarcinoma, se le completó la cirugía para hacer una segmentectomía del segmento 5. Un año después de haber recibido todo su tratamiento con quimioterapia y todo lo que conllevó, se presentó pues con una masa en el ombligo. Y pues obviamente lo reportaron como un adenocarcinoma por la situación de contaminación a la hora de haber sacado la vesícula biliar. Entonces se le hizo una resección en bloque completamente y fue un defecto de más o menos 10 por 12 centímetros umbilical, o sea, una cosa enorme. Entonces, para poder afrontar, utilizamos una malla separadora de tejido y una segunda malla que se le colocó haciéndole una separación anterior de componentes. ¿Y cómo hacemos la separación de componentes? Vamos a buscar el músculo recto y en la línea semilunar, más o menos unos 2 centímetros por abajo sobre los músculos oblicuos, hacemos una incisión para poder relajar. Son incisiones relajadoras, dejando protegida toda la parte de abajo con los oblicuos, ya el oblicuo interno. Y eso es así es como queda, y hacemos un avance por lado hasta de 10 centímetros. Si con un lado que hagamos la pared puede afrontar, suficiente. No es necesario hacer de los 2 lados, únicamente de un lado. Separación posterior de componentes, creo que es tal vez técnicamente es un poco más complicado, porque la movilización del transverso, para poder hacerla efectiva, tenemos que llegar hasta el diafragma. Y entonces, si no conocemos bien la anatomía, podemos tener problemas de poder colocar, digamos, una malla. Una de las grandes ventajas que tiene esta técnica es que ustedes pueden colocar una malla grande, porque entramos al espacio retromuscular, pero vamos desde el cuadrado lumbar a cuadrado lumbar del otro lado. Entonces podemos colocar mallas de 30 centímetros extensas y no fijamos las mallas. Es una alternativa pues bastante buena, limitada específicamente, realmente si conocemos bastante bien la anatomía de la pared abdominal. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos un acceso posterior de la vaina de los rectos. Es como hacer una técnica de RIPS inicial. Bajamos toda la parte posterior del recto y ahí buscamos el borde lateral, cuidando siempre lo que son las perforantes y los nervios. Entramos a la parte posterior directamente, extendemos hasta cuadrado lumbar, incluso podemos llegar abajo a psoas, y eso es, como yo les digo, a veces es colocar una sábana para poder reparar toda esta situación. Las ventajas, como les digo, son para hernias gigantes, hernias monstruosamente enormes. No requieren una disección extensa de colgajos, porque todo se hace posterior, todo se hace a través de la vaina posterior de los rectos. Entonces no es necesario hacer colgajos abdominales, y en algunos casos ni siquiera se han utilizado drenajes para poder colocarlos. Y las desventajas, pues obviamente se necesita un entrenamiento especial para poder hacer esta técnica. Por vía laparoscópica, esta es una técnica que se puede reproducir
hay que tener habilidades quirúrgicas para poder desarrollarla. Creo que es una ventaja tener un robot para poder hacer este tipo de técnicas, porque el robot permite maniobrar, ver y hacer ángulos que no se pueden hacer en cirugía laparoscópica. Un esquema por dónde es donde entramos, lo que les explicaba por acá. Este es el músculo recto, entramos en la parte posterior del recto y a este nivel donde, digamos, tenemos que hacer la disección para entrar aquí atrás, donde la malla va a ir en esta posición. Mucho cuidado con este espacio entre el oblicuo y el transverso, porque acá están los nervios, y si entramos ahí y denervamos, vamos a tener otro problema, vamos a tener una denervación de la pared, y entonces vamos a tener esos abdómenes que se llaman abdómenes en batracio, que entonces en lugar de resolver algo, vamos a provocar un problema mayor. El traslape de estructuras aponeuróticas y sacos herniarios es una muy buena opción. Consiste en aprovechar el saco herniario para poder cubrir la malla, y básicamente esto es lo que se hace. En este esquema se los explico. No resecamos el saco, o sea, el saco aquí es importante en toda la hernia compleja. El saco debemos tratar de preservarlo, y hacemos un corte en los rectos, uno de un lado arriba y del otro lado abajo, para poder hacer un traslape, porque lo que vamos a hacer es que la hoja que queda acá la vamos a pegar acá abajo para poder poner la malla, y con esta otra hoja la vamos a poner acá encima, y entonces logramos cubrir, digamos, los defectos. Entonces el defecto grandote, la hoja del peritoneo, vamos a anclarla al borde de la fascia acá se coloca la malla retromuscular, y todo el saco que queda contralateral lo vamos a colocar encima, anclado a la fascia del otro lado. Entonces prácticamente estamos haciendo como un traslape cubriendo lo que es la malla. No es porque creo que el cirujano se crea Dios, pero creo que es muy importante que el dedo del cirujano comande todas las disecciones. Por eso tenemos que ser muy cautos en las disecciones. No podemos hacer un arrancamiento de tejidos. Tenemos que utilizar instrumentos necesarios para poder hacer una cirugía muy fina y utilizar la piel como el mejor vendaje. Quiero invitarlos a todos. En el mes de noviembre se va a dar el 4º Congreso de Hernia a nivel centroamericano en Costa Rica, del 21 al 24 en una de las playas de Costa Rica. Ya tenemos mucha gente invitada para poder ir a este congreso. Vamos a pasar la información a la asociación para que lo divulgue, para que puedan, los que quieran ir, pues podamos ir. Guatemala también va a estar representada en este congreso. Muchísimas gracias.